gusta cómo se ve. Em, Creo que les he comentado en otras ocasiones que me considero una persona con muy mala memoria. De hecho, una de las cosas que más me costaba cuando era chico en cuanto a lo que es educación era memorizar cosas. Por ejemplo, la matemática siempre me fue muy mal. Mi mamá, de hecho, me hizo varias veces una cartulina bien grande con todas las tablas de multiplicar. Creo que se los conté en alguna ocasión. Y me la pegó una vez, yo dormía en un camarote, y me la pegó en el cielo de mi pieza. Entonces yo me iba a acostar y ahí estaban las tablas de multiplicar. Me despertaba por la mañana y ahí estaban. Y por eso, gracias mamá, porque igual nunca me las aprendí. Así que no me pregunte por ese tipo de cosas porque quedaré completamente en vergüenza. Pero el problema de eso es que a mí nunca se me dio memorizar cosas. Siempre he tenido ese problema, memorizar cosas. Pero he aprendido algo a través de los años. Actualmente, gracias a Dios, me he formado como docente, como profesor de inglés. Y una de las cosas que he aprendido o que sigo aprendiendo, porque como profesores tenemos que seguir aprendiendo, es que hay una forma de llegar al aprendizaje por otros medios que no sea memorizar. No sé si usted se acuerda del Chavo del Ocho, que el Chavo hacía así para memorizar las cosas, como que se pegaba en la cabeza. Así se aprendía las tablas múltiples, porque memorizar era como el método tradicional para aprender cosas. Pero yo creo, personalmente, que una de las cosas que sirve mucho para aprender, y si usted quiere aplicarlo en su vida cotidiana para aprender algo nuevo o algo en particular, es que conecte lo que usted quiere aprender con sus intereses personales. Todos tenemos gustos e intereses personales en nuestra vida. Crecimos así, nos desarrollamos así, en base a la cultura que nos rodea, la sociedad en la que vivimos, las personas con las que vivimos, quienes nos formamos, quienes nos rodean, todo eso influye en nuestros gustos personales. Obviamente, como seres humanos, tenemos nuestra propia esencia y nacemos con cierto, a veces hasta heredamos gustos de nuestros padres o de algún familiar de la familia y heredamos gustos e intereses. Todo eso a nuestro alrededor genera o configura nuestros gustos e intereses. Curiosamente, a mí me gustaba mucho cuando era chico los dibujos animados. Es como muy obvio, ¿cierto? A los niños les encantan los dibujos animados. Eso llama mucho la atención y estimula mucho la imaginación, aunque obviamente por científicos y pedagogos connotados no se recomienda la exposición tan temprana de los niños a las pantallas, que en la actualidad es muy complicado porque la tecnología y los celulares están al alcance de cualquiera y hasta sirven como para mitigar un poquito el exceso de energía de los más pequeñitos. Entonces, un celular los mantiene más quietitos, ¿cierto? Pero científicos concuerdan que no es lo ideal que niños tan pequeños estén expuestos constantemente o a un largo periodo de tiempo a una pantalla, ¿cierto? Algún dispositivo móvil, algún dispositivo inteligente. Se concuerda que no es lo ideal. De cualquier forma, cuando yo era chico, pues, lo que me castigaban siempre era con no tener televisión. Porque una de las cosas que a mí más me gustaba cuando era pequeño era precisamente eso, ver dibujos animados, pero habían dibujos animados en particular que me gustaban mucho y que permítame compartirles mi experiencia personal. Sé que esto puede estar pensando, ¿y esta es la predicación? Bueno, déjeme avanzar un poquitito con esto, para que me conozca un poquito más. Ya que no conversamos tanto la semana, ¿cierto? No nos vemos tanto. Le comento un poquitito de mi vida, si me lo permite. Uno de mis gustos personales de dibujos animados era el anime, que cuando yo era chico no tenía idea que era anime el anime, pero me gustaba mucho. Seguramente voy a nombrar a alguno y ustedes van a decir, ah, sí, es de mi época. Me gustaban mucho los supercampeones, me gustaba mucho, aunque no debía verlos, y voy a exponerme públicamente aquí, mis papás van a decir, pero ¿cómo? Yo te decía que no. Me gustaba Dragon Ball. Y cuando yo me enojaba, mi mamá me decía, ponen la misma cara que esos monos, los mismos ojos. Las cosas que me acuerdo, mamá, se da cuenta, ¿no? Y por extraño que parezca, esto me interesaba tanto que influenciaba en cosas de mi vida cotidiana, como qué.
Me recuerdo que en un momento de mi vida, en la primaria, en la básica, empecé a ver un anime que me gustó mucho junto a mis dos hermanos mayores, Claudio y Fernando, que nos gustaba mucho y sí nos dejaban verlo. Y era, no sé si lo ubican por el nombre, se los voy a mencionar, era Slam Dunk. Slam Dunk es una serie de anime de deportes, específicamente de básquetbol. Y por esa razón a Claudio, Fernando y a mí, bueno, también después a él, nos empezó a gustar el básquetbol. Y de hecho fue muy beneficioso porque, si ustedes se fijan, el pastor Fernando Andrés es bajito deporte y yo creo que creció un poquito gracias al básquetbol. Para hacer ese deporte, él pudo crecer un poco más. Si no, yo creo que hubiera sido deporte de mi mamá más o menos, pero creció. Pero creció un poco más, yo creo, gracias al básquetbol. Claudio también, yo también, y también Asael pasó por la misma como incomodidad del liceo, de estar en primero medio y ser como el más bajito de su curso, pero con el deporte, básquetbol específicamente, pudo crecer un poquito más de estatura. Y la razón por la cual nos gustaba esto era básicamente por este interés, este gusto personal que teníamos de niño de ver estas series animadas como Slam Dunk. Y hay algo que me llama la atención particularmente en la mayoría de las animaciones japonesas, y es que los protagonistas de estas animaciones, la mayoría, no todas, si quiere algunas recomendaciones se las puedo dar después de la reunión, la mayoría de estas animaciones y de los protagonistas de estas animaciones es que los protagonistas eran personas muy desadaptadas socialmente. Si recuerda a los personajes que le estoy mencionando, si es que han visto alguna vez alguno, si no, le cuento. Eran personas, la mayoría, los personajes principales, los protagonistas, personajes muy inadaptados socialmente. Personajes que crecieron con un contexto social, familiar muy precario. Personajes principales que eran siempre mirados en menos, siempre personajes como que no tenían, resaltaban de ninguna forma, eran muy rechazados. Normalmente en este tipo de animaciones japonesas, de anime, este era el prototipo del personaje principal. Por ejemplo, no, mejor no, a ver, ejemplo. Me estoy poniendo muy carnal, ya. Después si quiere hablar de anime hablamos después de la reunión. Pero este era como el prototipo de el protagonista de estas series. Muy inadaptado, cero habilidades, rechazado socialmente, mala vida familiar y todo ese tipo de cosas. Pero por esas fantásticas cosas de la vida, o recibía un superpoder, o se esforzaba mucho, o era muy, no sé. Por ejemplo, el protagonista de Slam Dunk, del jugador de básquetbol, no le gustaba el básquetbol, solamente se motivaba a jugar básquetbol porque había una chica que le gustaba. Y a esta chica le gustaba básquetbol. Entonces se motivaba por ella para ser el mejor. Pero lo curioso de estos personajes, y que calza con la idea que les voy a plantear a continuación, es que su personalidad tan inadaptada, su personalidad tan retraída, su personalidad tan alejada de lo social, tan mirados en menos, tan discriminados, al tomar esta nueva habilidad que los potenciaba en lo que fuera que estuvieran haciendo, luego destacaban frente a los demás, era que su personalidad, de haber sido tan retraída, no los volvía tan arrogantes como otros que sí se miraban a sí mismos como muy capaces desde el principio, muy capaces. Y esto me hace pensar mucho porque concuerda mucho con ideas que tengo personalmente y que creo que están apoyadas o argumentadas por la palabra de Dios, relacionadas con cómo debe llevarse no solamente el cristiano en general, sino también quienes llevan de alguna forma alguna responsabilidad dentro de la congregación realizando algún trabajo. Y nosotros a lo largo de la historia le hemos puesto distintos tipos de nombres: líderes, ministros, el siervo, y así hay distintas frases y palabras y títulos que nosotros hemos utilizado para nombrar a aquellos que realizan algún tipo de servicio, alguna actividad de servicio dentro de la congregación o de un ministerio. Le hemos puesto este tipo de títulos, de nombres. Algunos de ellos los hemos sacado de las escrituras, algunos de ellos los hemos mal utilizado, algunos de ellos los hemos inventado, pero de alguna forma aquellos que sirven dentro de una congregación ocupando un lugar que se ve un poquito más, les hemos dado este tipo de nombres, este tipo de títulos. Pero eso contrasta radicalmente con la idea que Jesucristo planteó al momento de elegir, por ejemplo, a sus 12 discípulos. Dicho sea de paso, le
recomiendo una serie que no es japonesa ni es animación japonesa, sino que es norteamericana, que es The Chosen o Los Elegidos, donde narra la historia de estos 12 apóstoles, 12 discípulos que fueron elegidos por Jesucristo para ocupar el puesto de ¿qué? De dirigir, no, de servir a las personas a su alrededor y entregarles el mensaje del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Hermanos, yo creo personalmente que lo que Jesucristo nos invita es a tener entre nosotros servidores. Y creo que en algunas otras ocasiones el pastor Fernando Andrés nos ha ayudado, nos ha llevado a través de distintas series de predicaciones domingo tras domingo relacionadas con el servicio. Pero me llama mucho la atención una historia que leí en la palabra de Dios en el libro de Isaías, que es el libro que estoy estudiando. Y me hizo también recordarme en mi congregación cuando yo era más pequeño. Recuerdo que en nuestra congregación cuando yo era más pequeño habían dos personas que me llamaban mucho la atención. Y la razón por la que me llamaba la atención era porque eran más adultos, más ancianos, ¿cierto? Uno como niño, yo por lo menos era muy detallista y había algunos hermanos bien ancianos de la congregación que uno no los escuchaba tanto, que uno no los veía tanto parados aquí adelante predicando, pero sí me llamaba mucho la atención. Y uno de ellos, que no está con nosotros en esta congregación actualmente, es el hermano Aníbal Vergara. Y mi padre, que en ese tiempo dirigía la congregación como pastor principal de la iglesia, puso al hermano Aníbal Vergara como, con este título que tenía en ese tiempo, encargado de obra. ¿Qué significaba ser encargado de obra? Que este hermano estaba a cargo de una congregación como esta. Y el hermano Aníbal Vergara estaba a cargo de esa congregación en Concón. Y me recuerdo en ese tiempo se juntó mucha gente en Concón. De hecho, yo me recuerdo, venían los domingos para acá de Concón, a veces con una micro entera, llenaban una micro entera. Y llegaban acá y venían los hermanos de Concón en esa micro y el hermano Aníbal Vergara los dirigía o era el líder de esa congregación o el título que tenía era encargado de obra. ¿Por qué me llamaba la atención este hermano? Porque este hermano, curiosamente, a pesar de que era un líder, un encargado de obra, este hermano le costaba mucho leer. Yo no sé si, quise preguntarle antes a mi papá o a mi mamá para tener el dato más claro, no lo sé, a lo mejor me puede corregir de ahí mismo mamá, pues yo no recuerdo que ese hermano, si es que sabía leer o escribir, o si es que cursó básica, media, no tengo idea. Sabía todo, pero muy básico. Y a mí me llamó la atención, después cuando fui incorporándome de a poco en el ministerio, ¿por qué razón mi papá, el pastor de ese tiempo, que dirigía la congregación en ese tiempo, había elegido a este hermano que no tenía muchas capacidades intelectuales o que resaltaban tanto? ¿Por qué lo había elegido para ponerlo a él como encargado de obra? Dirigiendo un lugar, dirigiendo una congregación, dirigiendo tantos hermanos. ¿Por qué? Si no tenía a lo mejor las capacidades o los niveles educativos, académicos, para poder expresarse de la forma adecuada, no lo sé. Pero lo habían elegido como líder, como encargado de obra. Otro hermano que recuerdo muy bien, hasta el día de hoy, obviamente porque está su familia aquí, es el hermano Teobaldo Sangüesa, que desde mi perspectiva personal, él incluso no solamente era encargado de obra, pero Misael, yo creo que se lo he dicho, a Fernando también, yo siempre lo sentía al hermano Teobaldo como líder de la congregación completa, siempre lo sentí como un referente pastoral dentro de la congregación, ese fue mi sentimiento siempre de él, lo digo públicamente, no me complica decirlo, siempre sentí eso como de parte de él. Pero Misael, también tú me podrás corregir, yo no recuerdo o no estoy tan 100% seguro de si es que él habrá completado la básica o la media, sabía leer y escribir, pero no fue al colegio. Pero había algo que destacaba de este tipo de hermanos, del hermano Aníbal Vergara, que son los que yo me acuerdo y los que lo estoy poniendo como ejemplo, y el hermano Teobaldo Sangüesa. Había algo que destacaba. Hay una razón allí. Él estaba dirigiendo también como encargado de obra en el lugar de Forestal, una congregación. Él estaba siendo referente, líder dentro de la congregación. Mi padre recurrentemente lo ponía a dirigir oraciones al principio. La primera oración ponía al hermano Teobaldo a dirigir la primera oración. Mi padre también siempre lo puso al frente muchas veces y cada vez que había reunión de ministros, se consultaba la opinión de él. ¿Qué dice usted? Él nunca levantaba la mano para él, siempre hablar y que se escuchara su voz. Pero queríamos escuchar, consultarle. ¿Qué tenía que decir? Porque había algo que marcaba que personalmente yo, al menos hasta en este momento de mi vida, creo que puedo distinguir claramente
de ambas personas que le estoy mencionando. Y es que estas personas tenían un perfil muy bajo, pero había algo que destacaba, que yo puedo destacar dentro de las cualidades que puedan tener y sus familiares podrán destacar muchas más. Pero de la que yo personalmente creo que puedo destacar en este momento es que ellos tenían una actitud constante de humildad. Quizás no eran los más preparados, quizás no eran los más doctos, los más inteligentes, quizás no eran los más resaltantes, quizás no eran el perfil de un líder influyente frente a los demás. Pero había algo que tanto el pastor, mi padre en ese tiempo, vio, como Jesucristo también vio en sus discípulos. Y lo que uno debe aprender y con lo que debe luchar constantemente como ser humano, y es que el ser humano por naturaleza, en menor o mayor grado, es arrogante. Si usted me dice, no, yo no soy arrogante, entonces le está delatando eso mismo, que sí lo es. Que usted no reconozca su propia arrogancia, delata lo arrogante que es. Todos en menor o mayor medida tenemos una actitud o tenemos algo de altaneros o arrogantes. Incluso a veces tratamos de disimular nuestra arrogancia mostrando actitudes de humildad que no reflejan completamente el sentimiento, la actitud o el pensamiento de nuestro corazón. Pero sin lugar a dudas, uno de los aspectos, características de la personalidad de cada cristiano, cada creyente, cada hijo de Dios, que debiese resaltar en nosotros, y no nosotros hacerlo resaltar o mostrarlo frente a los demás, pero debiese resaltar de forma natural, de forma común, de forma constante en nuestra sociedad, en los círculos donde nos movemos, con las personas que nos rodeamos. Algo que debería resaltar en nosotros, en nuestra personalidad, es ser personas humildes. Es por eso que me llamó la atención cuando leí en el libro de Isaías este personaje, en el libro de Isaías capítulo 22. Y voy a tratar de terminar la idea con esto, con la historia que le voy a contar de Isaías. Isaías capítulo 22 narra la historia de un hombre que estaba dentro de la corte del palacio del rey Ezequías. El nombre de este personaje es un poco extraño, así que probablemente lo olvide, pero no es tan relevante su nombre, sino su actitud. El nombre de este personaje era Sebna. Sebna servía como mayordomo dentro del palacio de la corte real del rey Ezequías. Era conocido como mayordomo o administrador. Este hombre era el segundo, si se pudiera mencionar de alguna forma, el segundo a cargo de todo. El rey, el administrador o mayordomo, que estaba en la corte real. Y el nombre de este personaje era Sebna. Y algo que caracterizaba a Sebna en ese tiempo, cuando el profeta Isaías fue a hablarle, Dios le dijo al profeta Isaías, Isaías, ve a hablarle a Sebna. Y cuando le hables, el Señor le dijo y ocupó estas palabras, enfréntalo, enfrenta a Sebna. No todos somos buenos para confrontar o enfrentar a las personas, no todos tenemos ese carácter, pero el Señor le ordenó a Isaías que confrontara, que enfrentara a Sebna. Porque la persona que es arrogante difícilmente va a reconocer su arrogancia. Por eso que el Señor le manda a Isaías, enfrenta a Sebna. Porque cuando Isaías fue a hablarle a Sebna, este hombre estaba dirigiendo a otros para que le construyeran la mejor sepultura. Quiero que sea así. Sebna estaba así con sus trabajadores, miren, con el arquitecto alrededor. Miren, mi tumba quiero que sea así, bien grande, que se vea mi nombre, mi rostro. Trabajen lo que tengan que trabajar y pongan el dinero que tengan que poner, pero mi sepultura va a ser la más bonita. Quiero que sea la más hermosa, mi sepultura. Que se note bien que yo era un hombre importante, Sebna. Aparte de eso, fue a otra parte del reino donde el rey era Ezequías, pero Sebna quería que su nombre se recordara. Aparte de eso, aparte de su tumba, de su sepultura, Sebna quiso ir a otro lado y le dijo a otros empleados, miren, necesito que por favor
también me construyan un monumento. Quiero que la gente vea cómo yo era cuando estaba en vida y hasta el día de hoy sepan cómo soy. Así que vamos a construir monumentos míos, así como monumentos que vemos de héroes de la patria, ¿cierto? Alrededor en las plazas. Bueno, una cosa así y un poquito más rimbombante y pomposa era la idea de Sebna. Cuando Isaías lo fue a visitar, él estaba en eso, construyéndose estatuas, edificándose monumentos. Esa era la condición en la que estaba Sebna. Eso me hace recordar lo que dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, la última parte de este versículo dice que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Es la forma que utiliza la versión Reina Valera para decir este versículo. La versión NTV, la nueva traducción viviente, ocupa esta expresión. Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos. Era el caso de Sebna, porque Sebna representa la arrogancia propia del que se siente seguro con sus logros y posición. Déjeme decirle, nuestros logros y posiciones, así como los alcanzó, puede el día de mañana así de fácil desaparecer. Nunca se sienta tan seguro con el trabajo que tiene, lo que ha alcanzado con mi trabajo. Un trabajo súper estable. Me acuerdo una vez un compañero de trabajo me dijo eso, cuando trabajaba en BAT, Chile, en El Salto, aquí en Viña. Trabajábamos en una bodega y él tenía un contrato indefinido de planta y él sentía eso. Venía la pandemia y todo, pero sí, no sé, a mí jamás me van a echar. Bueno, sí lo terminaron echando. No podemos estar ni seguros con ningún tipo de posición ni con el día de mañana, porque dice la Biblia que el día de mañana no nos pertenece. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos lo que va a pasar en un par de horas más, no tenemos idea, no tenemos el control absoluto de nuestra existencia. Pero el Señor manda a Isaías a enfrentar a Sebna y Dios lo manda y cuando se encuentra con Sebna le dice estas palabras: el Señor está a punto de arrojarte lejos. Te va a agarrar, dice el verso 17 del capítulo 22 de Isaías, para que me crea lo que estoy diciendo, porque esto lo dijo el Señor. Isaías se lo dice a Sebna. El Señor te va a agarrar, te va a arrugar y hará de ti una bola y la lanzará. Eso le dice Isaías a Sebna. El Señor te va a agarrar, te va a arrugar, te va a convertir en una bola y la va a lanzar lejos. Eso va a pasar contigo, hombre orgulloso, hombre soberbio, hombre altanero. Ese es tu destino. Pero no solamente eso, Sebna, el reino no se va a quedar sin un mayordomo y administrador, sino que el Señor ha dicho que va a poner a su siervo. Y el Señor reemplaza a Sebna. No crea que las cosas no van a seguir funcionando si usted no está. El Señor reemplaza a Sebna y dice: voy a colocar a mi siervo Eliakim en tu lugar. ¿Sabe lo que significa la palabra Eliakim? El nombre de este servidor de Dios significa Dios establece o Dios levanta. Es Dios el que establece y es Dios el que levanta. No se levante usted mismo ni se establezca usted mismo. En otras palabras, no se crea lo mejor por sus propias capacidades, sino que confíe en donde Dios lo quiere establecer a usted. Y el Señor dice estas palabras de Eliakim: yo voy a poner a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, para que te reemplace. Le vas a pasar tus vestiduras reales, le voy a dar tu título, tu influencia y tu autoridad.
y él será padre de Jerusalén y de Judá. Y también le daré la llave de la casa de David y la posición más elevada dentro de la corte real. Y el verso 23 es el que llamó y cautivó mi atención para esta predicación de este día domingo. Y es que el Señor dice en el verso 23, yo lo pondré firmemente en su lugar a Eliakim. Yo lo pondré firmemente en su lugar como un clavo en la pared. Quiero predicarle por los próximos minutos con este título: el espíritu de un clavo. Ese es el título de mi mensaje. El espíritu de un clavo. Está un poco raro, ¿cierto? Bueno, esas cosas se me ocurren. Una de las cosas que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra fue exponer y reprochar la arrogancia de los líderes religiosos de su tiempo. Lucas capítulo 20, verso 45 y verso 40, hasta el 47 relata una situación en la que Jesús se encuentra con religiosos de su tiempo y dice así: entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonear sus túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden, apariencias, pretender. Luego pretenden ser piadosos, haciendo largas oraciones en público. Por eso, dice el Señor, serán castigados con severidad. Porque ellos pretenden, simulan, muestran frente a los demás ser muy piadosos. Pero lo que les gusta en realidad es que los saluden con mucho respeto, le hagan reverencia, que los dejen sentarse en el mejor asiento. ¿Dónde está el mejor asiento? Ahí siéntese. Cuando ponen una mesa de los banquetes principales, ahí se tienen que sentar ellos. Los religiosos y maestros de su tiempo. ¿Por qué? Porque ellos querían ser vistos, ellos querían ser considerados, ellos querían que los demás vieran que eran superiores a ellos. Hermanos, pero nunca más lejos de lo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos, porque Jesús fue llamado amigo de pecadores. Y él no se sentaba en las mesas principales de ningún banquete. Él se sentaba con sus amigos que eran solamente pecadores, publicanos, prostitutas, recolectores de impuestos. Esa era la clase de amigos de Jesús. Pescadores, gente rechazada por la sociedad. Ahí Jesús le gustaba estar. Con esas personas le gustaba involucrarse. Pero los líderes religiosos, arrogantes y altaneros, les gustaba ser vistos de los demás, que los saluden con respeto. Les gustaba pavonear sus vestiduras largas y ostentosas. Eso es lo que dijo Jesús sobre ellos. Pero el Señor dijo de su siervo Eliakim: Eliakim es como un clavo. Hermanos, tenemos que tener el espíritu de un clavo. ¿Sabe por qué? Esto es muy raro lo que estoy predicando, pero está en la palabra de Dios, búsquelo, Isaías capítulo 22. ¿Sabe por qué? Porque un clavo se utiliza siempre para ser golpeado. Un clavo está dispuesto para ser golpeado. Y el Señor dijo de Eliakim: Eliakim, tú vas a ser como un clavo. Para servir a Dios hay que estar dispuestos a pasar por procesos difíciles que no nos van a gustar. A veces para servir a Dios debemos estar dispuestos a pasar por situaciones amargas, duras en la vida, que no nos van a gustar. Creo que todos los que estamos aquí, Dios tiene un propósito para tu vida, para que sirvas en algún área de la iglesia.
cuando entres a servir en alguna área de la iglesia, yo te aseguro, algo va a golpear tu vida. Cuando sirves al Señor y predicas su evangelio, de alguna forma, algún golpe te va a dar la vida, bien duro. Pero el Señor te quiere usar. Pero para ser usados por Dios debemos estar dispuestos, debemos estar disponibles. Pero para estar disponibles necesitamos ser humildes. Solo personas humildes son personas dispuestas. Personas arrogantes, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es? Sí. Personas humildes están siempre dispuestas, a pesar de que deban recibir golpes en el proceso de su servicio. El Señor le dijo: eres como un clavo en la pared, y yo te voy a colocar ahí, Eliakim, firmemente, como un clavo en la pared. ¿Sabes por qué eres como un clavo en la pared, Eliakim? Porque tú vas a quedar a la vista, porque vas a ser como alguien que sostiene otras cosas. Es decir, como un ganchito en la pared. Como esos que están ahí, que siempre lo utilizamos para eventos, cosas así. Hay un cáncamo ahí, otro acá y otro clavo allá. Teníamos otro al otro lado, porque a veces colgamos cosas ahí. Así eres tú, Eliakim, como un clavo en la pared. Vas a servir para sostener a otros. Vas a servir firme donde estás, sosteniendo a otros. Ese es parte de tu servicio, sostener a los demás, ayudar a otros. Y cuando tú sostengas a los demás vas a pasar el segundo plano, porque a quienes sostengas te van a tapar. Imagínate un perchero, pasa el segundo plano cuando queda encima alguna ropa. Así eres tú, Eliakim, mi siervo. Eres como un clavo que afirmas y pierdes visibilidad. Me recuerdo a alguien que perdió mucha visibilidad y lo hizo de forma voluntaria, y se llamaba Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista predicó el mensaje de bautismo por arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios que la profecía del nacimiento de este hombre anunciaba que él sería una voz en el desierto que prepararía el camino de la llegada del Mesías. Ese era Juan el Bautista. La gente lo confundió y decía: Juan el Bautista es como Isaías. Juan el Bautista es como alguno de los profetas antiguos. Juan el Bautista es como Elías. Juan el Bautista era una persona muy reconocida y era muy extraño por su apariencia física. Este hombre era fuera de lo común, vivía en el desierto, comía miel silvestre y langostas, dice la palabra de Dios. Era un hombre ermitaño, fuera de lo común, antisocial, pero llamaba mucho la atención. Pero él sabía que cuando llegara Jesucristo al escenario de la tierra, él iba a perder importancia, él iba a perder visibilidad. Y dice Juan capítulo 3, verso 30, en la versión Reina Valera 1960, esto dijo Juan: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La versión NTV dice: él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Cuando yo sirvo al Señor, yo pierdo protagonismo, pierdo visibilidad, porque no es lo relevante que te aplaudan, no es lo relevante ser visible, no es lo relevante llevarte los títulos y llevarte los créditos de tu servicio y tu disposición. No es relevante que los demás te aplaudan y te miren y te pongan tu cara en un afiche. Viene el predicador a predicar. El profeta tanto, el apóstol tanto, el arcángel tanto viene a predicar, el obispo tanto viene a... Eso no es lo relevante, eso no es lo importante, hermanos. Si estamos en esta tierra, si la iglesia está en esta tierra, es porque ha venido a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a servir a los demás. No importa nuestro nombre, no importa nuestro apellido, no importa si somos relevantes. Lo que importa es que el nombre de Jesús sea anunciado. ¿Cuántos creen que importa que el nombre de Jesús sea anunciado?
No se sienta mal si no reconocen su trabajo. No se sienta mal si los demás no lo consideran. No se sienta mal si los demás no le dan un título, un lugar, una posición. No, hermano, siéntase mal cuando el Señor no lo está mirando. Pero si el Señor te está moviendo, si el Señor te está utilizando, si tú dices, Señor, estoy dispuesto, Señor, estoy aquí. ¿Qué necesitas que yo haga? Oh, Señor, quiero ser como un clavo en la pared. Voy a terminar con esto. Hay dos principios importantes que van a mantener la humildad de nuestros corazones. Número uno, debemos aprender a reconocer quiénes somos, quiénes son los que me rodean y quién es Dios. ¿Sabe por qué lo puse en orden? ¿Sabe por qué puse a Dios en último lugar? Porque no es difícil reconocer quién es Dios. Uno de los profetas dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Si usted es creyente, usted sabe quién es Dios. Él no es el amigo que está sentado al lado de su banca, aunque sea nuestro amigo, pero Él no es cualquier amigo. Él no es cualquier ser. No podemos describirlo con palabras humanas porque escapa de los límites de lo que se puede describir. No hay adjetivos que reúnan todas sus cualidades porque Él es un Dios alto y sublime, dice el mismo Isaías. El mismo Isaías dice que Él habita Él no vive en la eternidad, Él no vive en el pasado, en el presente ni en el futuro. Isaías dice que el Señor habita la eternidad. El Dios al cual nosotros servimos, dice uno de los profetas, está sentado sobre el globo de la tierra. Hermanos, no es difícil reconocer quién es Dios cuando tú eres creyente, cuando tienes fe en el Señor. No es difícil reconocer quién es Dios. Pero sí es bien difícil reconocer quiénes somos. Sí es difícil reconocer quiénes son las personas que nos rodean. Una de las cosas que nos va a mantener con humildad va a ser aprender a reconocer quiénes somos realmente. Y que nuestro valor no depende de lo que hacemos o decimos, sino que depende del Dios al cual servimos. Reconocer quiénes son las personas que están a nuestro alrededor. No menospreciar las personas que nos rodean. Ni tampoco menospreciar las personas que nos tratan de, como se dice actualmente, tirar hate. Aprenda del hate que le tiren. No lo ocupe como algo para sentirse mal, menospreciado. Aprenda de esas cosas. Aprenda de las personas que están a su alrededor, que los rodean constantemente. Aún de los fracasos se puede aprender y se dice mucho que el fracaso es el mejor maestro. Aprenda de las personas que están a su alrededor, reconozca quiénes están a su alrededor. Uno de los principios que nos va a mantener humildes es aprender a reconocer. Siempre cuando era chico recuerdo como mis padres me decían, cuando tú te equivocas, aprende a reconocer que te equivocaste. Y de chiquitito cuando llegaban mis papás, cuando me enseñaron eso, aprendí a decir, ¿quién es vos? Yo fui. Descaradamente decía, sí, yo lo rompí. Aprender a reconocer nos va a mantener humildes. Y número dos, aprender a ser agradecidos nos va a mantener humildes. Porque agradecer nos ayuda a siempre tener presente todo lo que Dios ha hecho por mí y lo que los que me rodean han hecho por mí. Porque una de las características del ser humano muy marcadas es que olvidamos fácilmente lo que los demás hacen por nosotros. Nos acordamos más de las cosas malas que de las cosas buenas que los demás hacen por nosotros. Si queremos mantenernos humildes, debemos aprender a tener un corazón agradecido. Siempre presente de donde Dios nos ha sacado. Quienes éramos antes de conocer al Señor y quienes somos en la actualidad. Aprender a reconocer cuando las personas han hecho cosas por nosotros y no olvidarnos. Esos dos principios nos van a mantener humildes. Y no tan solamente debemos ser humildes,
frente a Dios, porque ser humilde frente a Dios es súper fácil. Porque Dios es grande, es poderoso, Dios todo lo puede, Dios está en todo lugar, Dios todo lo ve. No es tan difícil ser humilde con Dios. Si tú reconoces quién es Dios, si tú eres creyente, si tú tienes fe en Dios, no es tan difícil ser humilde con Dios, porque sabemos quién es Él. Pero nos cuesta mucho ser humildes con la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto es algo súper importante respecto de la vida de Eliakim, que el Señor lo pone como un clavo firme, sirviendo ahora, reemplazando a Sebna en el puesto de mayordomo y administrador. Dios le dice a Eliakim: las puertas que tú abras, nadie las va a cerrar. Las puertas que tú cierres, Eliakim, nadie las va a poder abrir. Yo te voy a entregar las llaves de la casa de mi siervo David. Eliakim, van a estar en tus manos, tú las vas a administrar. El Señor le dice: por ti vas a traer honor a tu familia, Eliakim. Tu servicio, tu humildad va a traer honor a tu familia. Pero llega un momento en el que el Señor dice estas palabras: le darán grandes responsabilidades y Él le traerá honor incluso a los miembros de su familia. Y el verso 25 del capítulo 22, y con esto voy a concluir, dice estas palabras el Señor: pero el Señor de los ejércitos celestiales también dice: llegará el día en que yo sacaré el clavo que parecía tan firme. Saldrá y caerá al suelo, y todo lo que sostiene se caerá junto con él. Yo, el Señor, he hablado. Es decir, yo te puse ahí, dice el Señor, por tal como yo te puse en el lugar donde tú estás, que no se te enorgullezca tu corazón, porque así como te puse, yo también te puedo sacar. Por eso es que Pablo, el apóstol Pablo, algunos dicen esto del apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Dicen esto del apóstol Pablo. Pablo dice de sí mismo: yo fui fariseo de fariseos. Yo tenía tal y tal puesto. Antes de conocer al Señor se llamaba Saulo de Tarso. Reconocido y enseñado en las mejores escuelas. Tenía el mejor de los puestos cuando era Saulo de Tarso. Pero cuando conoce al Señor, Dios le cambia el nombre y le pone Pablo. Y Pablo dice: miserable de mí. Pablo dice: todo lo que yo he aprendido antes para mí es basura. Y ocupa esta expresión Pablo, el apóstol Pablo: por la gracia del Señor soy lo que soy. Por la gracia del Señor. Hermano, si estás con vida hasta el día de hoy, si estás aquí sentado en este templo este día domingo 6 de abril hasta el día de hoy, no es porque tú eres el más competente, el más capaz, el que más te lo merezcas. No es porque eres el mejor, el más alto, el más apuesto, el más inteligente. No, si estamos aquí es gracias a que Dios nos mantiene aquí. Y como el día de hoy el sol salió, el Señor puede decir el día de mañana el sol no va a salir. Pero hermanos, algo que sí podemos mantener en nuestra vida es saber que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Oh, el Señor dijo a través de los labios de Salomón: no te apoyes en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Qué clase de carácter, de personalidad estamos desarrollando como creyentes, hijos de Dios? ¿Será acaso una actitud, un carácter, una personalidad que reconoce constantemente que dónde estamos, lo que somos, cómo vivimos, todo es gracias a Dios?
Hay personas que no conocen al Señor, no conocen a Dios. Y por eso de sus bocas sale una cantidad de barbaridades impresionantes. Y Dios es muy misericordioso. La Biblia dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero nosotros que conocemos al Señor, que le servimos, nosotros que sabemos cuál es el Dios al cual adoramos, Él quiere desarrollar en nosotros algo más allá que tengamos una apariencia de piedad, como el Señor le reprochó a los fariseos, que aparentamos ser muy buenos, aparentamos, hermanos, pero el Señor no quiere lo que tú puedas aparentar. El Señor quiere transformar lo que hay en lo profundo de tu ser, en lo profundo de tus pensamientos, hermanos. Porque si no somos humildes, déjeme decirle, no solamente vas a tener problemas con Dios, vas a tener siempre problemas con tus relaciones interpersonales. Quizás el problema que estás viendo hoy con los miembros de tu familia a tu alrededor, quizás el problema que estás teniendo hoy con amigos o familiares a tu alrededor, no es porque ellos sean muy malos, sino porque a ti te falta ser más humilde y reconocer tus fallas, tus errores, cómo te has equivocado, cuán mal has errado. Hermanos, a veces nos falta desarrollar más nuestra humildad, porque escuchamos ideas de repente que no nos gustan, las formas o la idea o cómo se, hermano, pero a veces nos falta humildad para recibir lo que Dios nos está hablando. Porque Dios puede hablar de muchas formas y a través de muchas personas. El Señor dijo: si ustedes callan, las piedras hablarán. Qué rarísimo sería que me hable una piedra. El Señor hasta animales utilizó para hablarle a sus siervos. Le abrió la boca a estos animales y los puso en palabras entendibles para las personas. El Señor nos enseña que si un niño está delante de nosotros y Él le utiliza a ese niño para hablarnos, escúchelo. Pero no. Ojalá que sea una persona muy experimentada, muy sabia, muy letrada, la que me quiera entregar el mensaje de parte de Dios. Porque si no, no creo que me sirva lo que esa persona me quiera decir. Seguramente va a ser algo que yo ya sé. No. Así que vamos a ver qué tiene este muchacho para decir. ¿Cuántos creen que Dios quiere hablar a nuestras vidas? Mire, constantemente Dios quiere hablarle a su vida, no solamente a través de un sermón de un día domingo, pero constantemente Dios quiere hablarle a su vida. Presta atención el día de mañana, lunes, si Dios nos permite vivirlo, porque Dios va a utilizar cosas, personas, medios que usted no se imagina, que usted no piensa, para hablarle a su vida. Incluso a sus propios hijos, muchas veces que pensamos que nos estorban, que nos molestan, que son muy ruidosos, a través de ellos Dios quiere hablarnos, quiere decirnos algo, quiere aconsejarnos, quiere enseñarnos, quiere moldearnos, quiere transformarnos. Dios quiere hablar a nuestras vidas, hermanos, pero a veces somos tan arrogantes que no prestamos atención a lo que Dios quiere hablar para nuestras vidas. ¿Por qué no te pones en pie en el nombre de Jesús?